Bienvenidos, este es el capítulo 14 de nuestro podcast Desde el Curul. Hasta ahora hemos escuchado a diferentes senadores de varios departamentos que nos están contando cómo llegaron a ocupar ese espacio, ese curul. A continuación tendremos un resumen de esas participaciones. A ver, mi nombre es Julio Diego Romaña Galindo. A mí me dicen John Romaña en Cobija. Soy más conocido por John Romaña, pero es porque yo siempre me presento como John Romaña, puesto que a veces la gente del campo llega a Cobija, busca por Julio Romaña y lo asocian con mi padre. Ah, ya. Entonces, por eso, para poder... ¿Tu papá John Romaña? No, mi papá es Julio Romaña también. Ah. Entonces, yo soy de Cobija, Pando, nacido en la capital. Mi familia Romaña, con la familia Galindo, tengo la suerte de ser prácticamente la tercera generación de familia pandina, porque Cobija y Pando son, en muchos casos, los abuelos, los bisabuelos son migrantes. Entonces somos una familia que estamos con 5 generaciones, 6 ya, que somos oriundos del departamento Pando. Soy casado. Romaña con ñ. Romaña con ñ. H-A. No, R-O-M-A-Ñ-A. Ñ-A. Romaña. Okay. ¿Pero tiene algún antecedente brasileño? No, del Perú. Ah, okay. Del Perú, hay varios de Romaña son en el Perú. Yeah. Seguramente mis bisabuelos o algunos vino porque el apellido es de España. Okay. Entonces han migrado seguramente por el Perú y llegaron hasta Cobija o hasta Pando. Soy casado con Kelly Cintia González Melena, que también es pandina. Tengo 3 hijos, Diego Romaña, Andrés Romaña y Diana Romaña. Mi hijo mayor ya es formado, él es ingeniero petrolero, él ya vive, se desempeña y trabaja en Santa Cruz por su formación, porque es difícil, digamos, el espacio laboral en Cobija o en Pando. Claro. Mi segundo hijo Andrés está en su 4º año de medicina, estudia en Cobija, y mi tercera hija, que es Diana, está empezando a salir bachiller y está en su 1er año de medicina. Eso es lo que puedo... A ver, mis padres, Julio Romaña, de Cobija, también de Pando, mi mamá también. Mi mamá, por ejemplo, es la hija del primer médico que llegó a Cobija, Roberto Galindo, que justamente lleva el nombre del hospital, Roberto Galindo Terán. Él era mi abuelo. ¿Y entonces, de dónde llega? De Cochabamba. De Cochabamba, Galindo de Cochabamba. De Cochabamba, sí, Okay. Galindo. No soy pariente de la Galindo, de todas maneras. No sé. ¿Quién sabe? No, pero bueno. No, pero como voy distensionando esto... Está perfecto. Esa es la familia. Tengo 4 hermanos. Bueno, 6, porque mis padres se separaron en algún momento. Tengo 4 hermanos de padre y madre. Y tengo 2 hermanos aparte por parte padre. ¿Algún antecedente familiar de la política? ¿Alguno que fue político? ¿Algún hermano que es político? Usted es el único no, la verdad punto negro. No, la verdad que la familia Romaña Galindo siempre fuimos políticos, pero fuimos políticos de base. Creo que soy el primero que ha llegado a ser autoridad. En mi vida tuve la suerte de ser también autoridad en la Universidad Masónica de Pando. Yo fui 8 años vicerrector, fui 2 años decano. Yo este año cumplo ya 26 años de docente universitario. Pero acompañé en la parte política a Leopoldo Fernández. Yo personalmente ya hace 35 años que lo acompaño. En todo este tiempo, desde ADN y muchas otras, hasta que logramos consolidar nuestra agrupación ciudadana Columna Integración, que es una agrupación ciudadana departamental y que con esa es la que encaramos siempre las elecciones subnacionales, y en las nacionales hacemos alianzas con partidos nacionales. Ya, yo soy nacido en Santa Cruz de la Sierra, hijo de inmigrantes yugoslavos en esa época. Nací en Santa Cruz de la Sierra el año 67, soy casado, tengo 3 hijos. Soy abuelo ya. ¿Ah, sí? Sí, tengo un nietito. ¿Cuántos años en De 2 años y medio, es una maravilla. Una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida ha sido esa. Y bueno, empresario cruceño, yo siempre he estado trabajando en el tema agroindustria,
banca inclusive, muy, muy inmiscuido en el país, preocupado más que nada por Bolivia, que nos vaya bien. ¿Sus papás nacieron en Yugoslavia? En Yugoslavia, exactamente. ¿Y cómo llegaron a Bolivia? Mis padres llegan como refugiados políticos. Saliendo de la época de guerra interna que había en Yugoslavia. Después de la Segunda Guerra Mundial, mi padre trabajaba en el Partido Comunista. Ellos ya vienen a Bolivia en los años 50, finales de los años 50, llegan a Bolivia, llegan a Potosí, a Uyuni para ser más exacto. ¿Ah, sí? Exactamente. ¿Y por qué Uyuni? Porque en esa época la minería y todo eso se producía. Mi padre tenía a su abuelo que había venido a trabajar a Bolivia y quedó con esa curiosidad y termina en Uyuni. Y ambos ya casados. Ambos casados, sí, también. Sí, sí. Y ya todos nacemos aquí en Bolivia. ¿Cuántos hermanos son? Somos 3 hermanas y yo. ¿Todos nacidos en Santa Cruz? Todos nacidos en Santa Cruz. ¿Y cómo hace ese traslado, sabe usted, de Uyuni a Santa Cruz? Mi padre estuvo en Uyuni 2 años viviendo con mi madre. Se da una vuelta por toda Bolivia y siempre interesado en el negocio del aceite. Y se interesó por empezar a hacer aceite de palma en Huarayo. Y ahí es que comienzo de los años 60, a trabajar en Huarayo. Ahora, aquí hay un dato que nos acaba de contar. Su papá era del Partido Comunista. ¿De ahí viene probablemente algo del tema político, de la herencia política? Obviamente, ¿no? Viene una herencia política. Yo lo he escuchado hablar del tema. Yo viajé todavía a la ex Yugoslavia con ellos cuando yo era joven. Y vi unas experiencias muy duras de toda la familia que quedó allá, ¿no? Y dije, no, esto no puede llegar nunca a nuestro país, vivir con miedo, vivir dependiente del Estado, para mí eso es algo que jamás voy a aceptar. Pero a ver, el papá de una línea política, creo, ideológicamente contraria a la que tiene el hijo, ¿no? No, Partido Comunista. No, pero él fue bien claro, él entra a la Segunda Guerra Mundial con los partisanos, con Tito, a pelear contra los alemanes, entonces obviamente después de eso queda con la gente del gobierno, que era socialista, entre comillas, porque Yugoslavia no era comunista, era socialista, y se inventa la palabra, fue Tito, para más o menos suavizar el tema del comunismo. Pero mi padre da un discurso un día en la universidad, como uno de la parte más alta del partido, y dice, el comunismo es muy bonito en los libros de Marx, de Engels, pero nunca va a funcionar. Y horas más tarde lo meten preso. ¿Eso dónde lo dijo? ¿En la universidad? En la universidad. ¿Con mayoría socialista? Exactamente, y horas más tarde va preso, estuvo casi 2 años preso, y de ahí es que escapan de la ex Yugoslavia. A ver, quiero hacer ese parangón. Su papá tuvo que salir exiliado. ¿Branco también salió exiliado de Bolivia? Yo también salí exiliado de Bolivia, parece que es un tema de la familia. Bueno, ¿los hijos, algunos siguen política? No, ni quiero que estén en política. Yo creo que la experiencia que yo he pasado, que han pasado mis padres, es suficiente. Creo que ellos merecen una vida más tranquila, más estable. La política no te da una vida estable, ¿no? ¿Su esposa es boliviana? Es boliviana, sí. ¿También es descendiente de extranjeros? ¿La esposa? Su padre de ella alemán, su madre de ella boliviana. Okay. No van por la línea... Sobrina de Percy Fernández, para ser más claro. Bueno, muy cruceña. Bien cruceña. Bueno, mi nombre es Paola Limbania López Ceballos, tengo 43 años, he nacido en Cochabamba. A los 8 años empecé a migrar a Santa Cruz. Vengo de una familia, en principio por un lado occidental, por el otro oriental. Tengo una ascendencia muy interesante porque viene a ser parte de la fundación de Santa Cruz, que al tener tanta trifulca en esa época de la independencia se fueron hacia Sucre y quedaron en un pueblito que se llama Cenajo en Oruro. Y pues ahí fue que nació, vendría a ser mi abuela, de Pollera, que pues se enamoró en su momento, su familia, de un español. Y se fue notando eso con el tiempo porque mi papá es Jorge López, que nace en Potosí, mi mamá en Oruro, Concepción Limbania, y tiene su primera hija, que nace morenita, hermosa, ellos muy orgullosos de su hija, y el segundo nace con ojos azules y rubio, hasta una pelea ahí familiar, pero pues somos 4 hermanos, soy la última de 4 hermanos, y ahí fue que, conocí la hermosa Santa Cruz.
una familia migrante de naturaleza, como te cuento. Hemos conocido desde hace 3 generaciones atrás las bondades de Santa Cruz, las bondades de Oruro, de Potosí, y siempre buscando mejorar, desarrollarnos empresarialmente, en algunos casos profesionalmente, otros empresarialmente, emprendedores, sobre todo mi mamá, que empezó vendiendo café en Oruro, y mi papá, hijo de minero. Mi mamá empezó a vender café, pilas, y se empezó a dar cuenta, ella no terminó ni siquiera primaria, se empezó a dar cuenta que en las minas hacía falta vender carne, entonces iba, compraba en Beni carne, las vendía en las minas, y bueno, ahí se dio cuenta que no era suficiente, que su fuerza podía más, entonces se mueve a Cochabamba, se muda a Cochabamba, y empieza el reto, el desafío de ser hotelera. Desde Cochabamba tiene su primer hotel, y ahí es cuando nazco yo como la última hija, y siempre escuché la palabra líder en mi familia. Paola es líder, Paola es nuestra líder, siempre he sido la menor, la más mimada, y al ser esto así, pues como que tenía mucha la atención de la familia, y qué importante es eso, porque uno comienza a comprometerse, a creérsela. Y bueno, desde chiquita he sido campeona nacional de básquet, he sido líder en mi colegio. Bueno, al final nos terminamos mudando a Santa Cruz, y ahí empiezo a enamorarme de la identidad cruceña. Es algo que lo tenía ya desde mis raíces, como te comentaba. Era muy fácil entender todo lo que es productivo, sus tradiciones, su cultura, era como parte mía, era natural para mí. Entonces, en el tiempo, bueno, me caso muy jovencita. ¿En Santa Cruz? En realidad lo conocí en Cochabamba, pero yo ya vivía en Santa Cruz. Entonces tuve mi primer hijo, Jorge Carmelo. Bueno, mi ex esposo era futbolista, y nos fuimos a vivir a Tarija. Entonces te digo... ¡Wow! O sea, por todo el país en realidad. Sí, mi primer hijo nació en Tarija. Mi hijo Jorgito, que me debe estar viendo, un saludo para ti que estás en Estados Unidos. Bueno, él nace en Tarija, nos quedamos un año, luego por su profesión, que era futbolista, nos fuimos a vivir a Sucre. En Sucre continué mis estudios, me inscribí a la universidad obviamente muy joven. Él me apoyaba, mi familia me apoyaba, entonces yo empecé a estudiar Derecho. Y bueno, por circunstancias y bueno, el empoderamiento femenino que empecé a sentirlo en ese momento, me divorcio, porque también las cosas del hogar con mi ex esposo eran me encerraban mucho. Entonces yo no podía ir mucho a la universidad, tenía que cuidar al esposo, que también es futbolista, ya te imaginarás. Entonces yo tenía que cuidar el hogar, entonces tomé la decisión de divorciarme, mi primer divorcio, pero me puse a estudiar en la universidad en UPSA de Santa Cruz. Volvió a Santa Cruz. Me volví a Santa Cruz con mamá, con mi hijito, y bueno, ahí fue que mamá me dice, trabaja porque ya tienes un hijo, yo te voy a ayudar con los estudios, te los voy a pagar, pero trabaja. Quien inició la batalla para recuperar la democracia fue Luis Fernando Camacho. Y por eso es que nosotros como agrupación, como dirigencia, hicimos un análisis y dijimos, no, tenemos que ser consecuentes con la persona que trabaja. Y llegamos a acuerdo, y yo postulé y gracias a Dios salí elegido en el anterior periodo. Ese es más o menos lo que... Y en la docencia, ¿por qué materias ha inclinado? ¿Qué dicta? Yo soy de formación ingeniero agrónomo. Muy importante en Pando. ¿Dónde estudió? En Trinidad, en el Beni. En la universidad. Claro, es que antes en la técnica. Claro, a Universidad Técnica del Beni, en mi generación. UTB, hoy día es Universidad Autónoma del Beni. Nosotros, en mi generación, no teníamos la oportunidad de estudiar en Pando porque no había universidad, teníamos que salir. Yo tuve la suerte de salir a mis 13 años a estudiar afuera. Yo, el año 86, salgo a estudiar a tercero intermedio, lo que era antes. Me fui a estudiar a Sucre. Estudié en el Colegio San Cristóbal de cura. ¿Así? Rígido, y salía de un momento difícil, el año 86, donde lo que más había era paro en este país. Y la educación en Pando, limitada en esa época. Y ya en Sucre
llego, fue muy difícil acompañar y adecuarme, pero logré, vencí el tercer intermedio, ingreso al Liceo Militar. ¿En Sucre? En Sucre. Estudié de primero medio, del 87 al 90, salgo. Y creo que fue muy importante el Liceo Militar en una formación militar, porque me forjó lo que es disciplina, lo que es el respeto. Muchas virtudes que de repente en el momento que uno está formándose como joven necesita. Y a veces hablábamos con varios amigos o camaradas, como nos decimos. Muchos fueron de repente porque querían estudiar en Sucre, pero para mí fue una mejor opción de estudio. Y eso me valió bastante. Después me fui a estudiar a Trinidad. ¿Bachiller salió en Sucre? En Sucre, sí, en Sucre, en el año 1990 del Liceo Militar. Y de ahí me voy a estudiar a Trinidad, salgo profesional, y de ahí me voy. Le voy a mencionar un nombre que usted se va a acordar en Trinidad. Rector de la UTB Melgar. Claro, por el bigote. Totalmente. Claro, no, sí. Fue mi docente, inclusive. ¿Fue docente? Él era docente. El doctor Hernán Melgar. Él fue mi docente en primer semestre en agronomía, porque era docente. Fue rector también. Sí, lo conocí bastante. Una persona de izquierda. No. Pero sí, fue un pilar fundamental porque era querendón de la universidad, daba la vida. En ese tiempo, dificultades económicas, como siempre, pero tengo un buen recuerdo de... Se lo mencioné porque usted después llegó a ser vicerrector de una universidad. Sí, mire, no, Entonces... y no, de repente la inspiración va por el Melgar, Rodolfo Arteaga, que también fue parte, varios de rectores que eran docentes de la carrera de agronomía o de la facultad de agronomía, eran los rectores. Entonces había una afinidad. Yo jugaba en el equipo de docentes. Siempre me gustó el futsal principalmente, pero fútbol también. Entonces salí de Trinidad, ya formado como ingeniero agrónomo, retorno a Cobija y obviamente el 94 ya empezó la universidad, entonces yo retorno el 97. Entonces, pero yo empecé a trabajar en un proyecto que era estar 20 días en el campo, un proyecto PANFOR que era de apoyo a las empresas madereras o a comunidades que hacían planes de manejo. Ahora, en el país, cuando hablamos de sectores empresariales, están muy clarísimos. O son mineros, muy fuertes en una época, o son agrícolas. O sea, no hay más. No hay más. ¿No? Haciendo las fuerzas, digamos, del país. Lo que pasa es que no hemos desarrollado el país para hacer otro tipo de industria. Lamentablemente no hemos dado estabilidad nosotros para que vengan industrias que quieran instalarse en Bolivia y decir... Porque hay industrias que tu largo plazo es 20 años. Si vos buscas estabilidad y si vos mirás la historia boliviana... No tenemos un ciclo que dure 20 años y sea normal, digamos. Entonces, es muy difícil atraer inversiones billonarias, porque hoy en día son billonarias. A ver, que venga Nvidia y te diga, va a ser una fábrica de chips en Bolivia. No van a meter billones sin una estabilidad clara en el país. El hub de Virubiru nos puede traer algo de ese tipo de industria, pero tenemos que nosotros como bolivianos adecuar constitución y leyes para que la gente quiera hacer el tipo de inversión y no seamos tan dependientes de dos rubros, porque le va mal a uno y el país tambalea, le va mal al otro, el país tambalea. Entonces es bien complejo mantener la economía de esa manera. Ok, entendiendo, y nos hemos saltado un poquito a este tema de la política y la parte empresarial. Volvemos al inicio. Ya. Santa Cruz. ¿Dónde estudió? Yo toda mi vida en el Colegio Americano en Santa Cruz, después hice la universidad en Texas, en Estados Unidos, la Universidad de Texas, me formé en Ingeniería Electromecánica y Economía y Finanzas. Hice dos carreras. Dos carreras simultáneas, con doble titulación. Sí, señor. ¿Hizo el reconocimiento en Bolivia? No lo hice, te cuento. Vos sabés que lo inicié el trámite cuando yo fui docente en la universidad privada, en la UPSA. Yo enseñaba finanzas durante 3 años, enseñé y empezó el trámite, pero era tan engorroso que me pareció, ¿sabes qué? Dije, sí, ¿qué importa que me pongan estudiante? Mi carnet no me afecta a mí. Y yo mis tarjetas nunca pongo ingeniero ni licenciado, no me gustan los títulos.
Yo no lo he podido hacer hasta ahora, porque sé que lo de la Cancillería es... No, es tremendo. Ya yo 40 años después no lo voy a hacer. ¿Y sigue como estudiante? No, empresario. Empresario, digamos, me da lo mismo, a mí no me afectan esas cosas. ¿Por qué volvió de Estados Unidos a Santa Cruz? ¿O a Bolivia? Porque cuando mi mucha vida gente está ahí. sale, es muy difícil. Pero volver a están eso. mis amigos, mi familia, todos. O sea, para mí eso es lo más importante. No es un buen sueldo, digamos. No, muchos se quedan porque dicen, tengo un buen sueldo, digamos. Yo tengo el problema ahorita con mi hija, Eddie, que debido a mi exilio crecen en Brasil. Me cuesta traerlas de vuelta a Bolivia. ¿Ellas siguen en Santa Cruz? Tengo una en Brasil? Nueva York, la otra Ya. que está en Brasil y no saben si se vienen, no se vienen. Y complejo traerlos de vuelta porque se fue una de 8 años, la otra de 12. Hicieron todo su colegio allá, entonces tienen sus amistades, sus cosas. Obvio, tienen amigas en Santa Cruz y todo, pero tienen esa cosita ahí que es lo que más me duele, hombre, del exilio. Ahora como papá, es difícil decirle a un hijo volver al país porque no sabes qué te espera en este país, porque viví unos ciclos en los que... Yo no les digo volver. Después de lo que pasó... No, después de lo que pasó y la inestabilidad de nuestro país es muy difícil. Es más que yo después me di cuenta, digamos, de lo que le afectó a mi hija cuando yo me fui, tenía 8 años la menor. Y cuando aplica a la universidad les piden que hagan un paper, describan el por qué quieren ir a la U, cómo es su vida, todo lo demás. Y esta chica de 8 años describe el día que yo me tenía que ir a Bolivia, cómo se sentó en las gradas conmigo, le dije no creo que pueda volver y todo lo demás. Se le quedó grabado, Eddie. De 8 años. De 8 años. Entonces son las cosas que te afectan. ¿Él es la menor? La menor. ¿Cómo fue esa decisión? Porque, a ver, Branko Marinkovic estuvo en el Comité Pro Santa Cruz. Decisión muy fría, Eddie. Muy, muy fría con los abogados. Mira, no sé qué, vas a ir preso. No hay quien te saque de esta. Y puedes estar preso hasta que se vaya Evo Morales y van a ser muchos años. Mejor andate y pedí asilo. Está un desastre. Ese siempre En ha el sido... país, en realidad. Y bueno, en Santa Cruz las autoridades se ponían a pedirte, a extorsionarte. Los jueces, los fiscales, el fiscal departamental, todos te extorsionaban ahí. Y todos se escudaban en que es una orden de arriba, o sea, de Evo Morales. Entonces yo me voy a Estados Unidos y empiezo a querer especializarme en derechos humanos y ver qué otras instancias hay a nivel internacional que puedan ayudarte, no solamente que te quedes en la decepción de que tu país está mal y la justicia, si hay el derecho internacional público, hay el derecho, hay las organizaciones, yo quiero conocerlas, entonces decido vivir en Washington y en Washington me inscribo en la American University a una especialidad de derechos humanos. Ahí empiezo a ver todo lo que es el activismo, empiezo a ver cómo se juega la balanza entre lo que es el socialismo, los demócratas y los republicanos, con la libertad en la que exponen sus ideas, el respeto que hay en los políticos. Por ejemplo, los jueves, si tú vas a un cafecito, a un restaurante ahí cerca del Congreso, siempre vas a ver a un demócrata con un republicano charlando en grandes amistades. Pero luego los ves en sesiones y se están peleando, y en prensa se están peleando. Pero en el fondo están teniendo una convivencia de respeto. Y eso ha sido algo que me encantó. Me encantó. Desde ahí yo dije, yo quiero lo mismo para mi país. Y empecé a relacionarme con bolivianos y conseguí el trabajo en Univisión de directora del programa Dice Contigo. Okay. Mi primer trabajo fue como, primero limpieza de una empresa de melamina. Un saludo a mi ex jefe peruano de D7 Partners. Y terminé como administradora, la que pagaba cheques, o sea, gané confianza. Y como sabía inglés y también dominaba la parte administrativa, porque mamá siempre nos metió en la parte administrativa de cerrar caja, contar la plata, ve ingreso, ve gasto, ve esto. Entonces yo ya como que tenía las ideas del manejo Cuando financiero. le plantearon eso, cuando le dijeron es un tema de limpieza, ¿qué pensó? Yo necesitaba trabajar porque allá no es fácil. Allá $3,000 es como 3,000 bolivianos acá. Entonces no es fácil. Un alquiler te cuesta 1,500, un basement, una casita un poquito más grande, 3,000. Y bueno, te da accesos a poder generar crédito y poderte comprar tu propia casa. Pero al inicio cuesta mucho. Entonces, cualquier trabajo, démelo. Hasta Uber fui en Estados Unidos. Entonces, yo le hacía todo.
y me dan la oportunidad de trabajar en DC contigo y me dicen, nuestro público... Univision Washington. Univision, los sábados. Era un programa enlatado de media hora y tenía como 3 segmentos nada más. Y yo decía, ¿cómo 3? ¿Podemos mostrar más? Metí hasta 6 segmentos en media hora yo. Era muy activa. Como tenía presupuesto y me ayudaba bastante la producción, entonces yo decía, vamos a hacer... bueno, se sienta el jefe y me dice, a mí no me interesa la comunidad boliviana, porque a mí no me compran ellos autos, ellos se compran de lujo. Yo quiero la comunidad centroamericana. Yo quiero específicamente que aprendas de contenido para salvadoreños. Esa es mi segmentación, Paola. Y yo, pero yo no sé nada de ellos. Y la verdad me daba mucha vergüenza aceptar un trabajo que no iba a poder yo responder. Entonces les dije, deme 6 meses. Rechacé el trabajo. 6 meses y me puse a estudiar la comunidad salvadoreña. Me empecé a inmiscuir en todo lo que son sus políticas, sus tradiciones, su comida, todo. Estudié en 6 meses. Y ahí lo llamé y le dije, ahora estoy listo. Puedo. Y fue la música que me acercó a la comunidad salvadoreña. Ellos estaban en ese momento en crisis. En Estados Unidos era el 2010, había mucha crisis. Y los salvadoreños eran los únicos que venían puerta a puerta y te decían, a ver, ¿cuánto te cobran por limpieza? Yo te cobro la mitad. ¿Cuánto te cobran en construcción? Yo te cobro menos. Y te hacían conocer su servicio y lo hacían muy bien y ya empezaban un poquito a subir los precios, ¿no? Entonces te hacían enamorar de su producto o servicio primero y luego empezaban a adecuar los precios. Yo decía, qué inteligentes. Y eran la comunidad que más éxito tenían en gastronomía, o sea, restaurantes y representantes municipales, políticos, o sea, su representación era mucho más avanzada que la nuestra, que nosotros éramos profesionales. Los bolivianos, la mayoría se va con un título de bachiller o con una licencia de profesional. Entonces yo decía, ¿dónde están los bolivianos? ¿Dónde están en lo que te hablo de restaurantes, ¿no? En ese momento solo conocía a Víctor Grill y había otro más, pero empiezo a empoderarlos a los salvadoreños con su cultura. Entonces eran las bandas musicales. Las bandas musicales me abren la puerta del Salvador. Empezamos a apoyar a una banda musical que trajimos desde El Salvador a Nueva York, a Washington, para que vayan a los desfiles hispanos. Y luego logramos conseguir la cooperación para que vayan a Italia, para que vayan a un montón de lugares. Sí. Y ahí se abren 3 bandas en Washington. O sea, había solo una banda y luego se abren 3. Y había el orgullo salvadoreño. Entonces empiezo a ver cuáles eran sus problemáticas del Salvador. Eran las maras. Eran las maras. Y yo les preguntaba a los jóvenes, ¿y cómo sales porque ellos los captaban en su momento, y cómo sales de decir, no, yo no me voy a meter? Y dice que las maras tenían como unos códigos, que si tú eras cristiano o te dedicabas a la música, no se metían contigo ni tu familia. Entonces, eso me movió mucho la mente y empecé a buscar políticos buenos en El Salvador y conozco a Nayib Bukele. ¿Cómo fue eso? Ahora cuéntanos la parte de Nayib Bukele. Le escribí, bueno, a su producción. ¿Él era ya alcalde? No, él hacía radio en ese momento. Bueno, era alcalde de Nuevo Cuscatlán, cuando yo lo conozco, para hacerle la entrevista. Volvió a Nuevo Cuscatlán en un municipio modelo. Entonces, y le pregunto en qué partido está, y era de izquierda, era como ser del MAS. Uh-huh. Y bueno, ahí ya me asusté un poco y dije, no logré en realidad la entrevista en ese momento. Y cuando avanza el tiempo y me entero que él fue alcalde de El Salvador, de la capital, porque se volvió muy famoso en Nuevo Cuscatlán. Y yo dije, ya, es él. Porque cuando el partido FMLN lo separa del partido, él decide formar su propio partido y presentarse a elecciones, y dije, este es el ideal. Él va a ser un ejemplo para todas las Américas de los que estamos sufriendo el socialismo disfrazado, porque el socialismo no es malo, el socialdemócrata no es malo. La gente que lo ejecuta cuando se dedica a robar o se vuelve corrupta, eso es lo malo. Entonces dije, bueno, él tenía una visión desde familia de poder ser presidente. Entonces logro la entrevista y me dice su equipo de
de campaña, Paola, quieren que tú te hagas cargo de la logística y promoción de su lanzamiento a presidencia. Y yo, en serio, yo soy boliviana, por si acaso. Sí, tú. Y él decidió lanzar su campaña presidencial. ¿Eso fue mucho después de la entrevista? Y mucho después. Explíquenos un poquito qué es deontología. No, dendrología. Dendro, estudio de los árboles. Así como nosotros, digamos, identificamos las características de una persona para poder, por ejemplo, decimos, ¿cuál es la característica de los asiáticos? El rasgo de los ojos. ¿Cuál es la característica o el rasgo de los europeos? La piel blanca. Y así. Entonces los árboles también, se lo estudia a los árboles para llegar a identificar y clasificarlo, su nombre científico y a qué familia. Por sus características, como son las hojas, los flores, la corteza, o sea, igual es el estudio de los árboles que nos hace a nosotros. Y nosotros tenemos que conocer a los árboles, por lo menos por los que están estudiando, cuáles son sus ciclos, cuáles son sus características, cuál es su época de siembra, cuál es su época de floración. Entonces, esa es la asignatura que yo, y fertilidad y fertilizante, que nuestros suelos en Pando son débiles en fertilizantes, pero son aptos para la agricultura, aplicando algunas tecnologías. ¿Usted ve un árbol y sabe qué? ¿Sí? No, obviamente, te permite algunas características, dependiendo a qué familia, pero porque también los árboles tienen zona. No todos los árboles se dan en todos lados. Sí. Hay árboles que en la Amazonía, por ejemplo, la castaña, la almendra, la Bertholeta excelsa, eso solo usted lo va a encontrar en la Amazonía, no lo va a encontrar en La Paz, digamos como ciudad, pero lo va a encontrar en la provincia de Iturralde. Entonces hay ese tipo de características que también permiten, bueno, obviamente los árboles que tenemos allá, para nosotros es fácil poder identificarlo por su corteza, por su fruto. Entonces para los que estamos ya inmersos en esto es mucho más fácil. Obviamente hay especies que uno no las conoce, tiene que recolectar muestras para poder investigar y poder clasificarlo. ¿Sigue dictando clases? Sí. ¿Y qué día utiliza en la semana? A ver, porque entre venir a La Paz, volver... Sí, toda la semana, yo lunes a las de 7 a 8 y media doy clase y me vengo. El vuelo sale tipo 10 de la mañana, entonces me vengo. Estoy toda la semana acá, retorno viernes y el sábado de 8:40 a 12 es mis clases. Entonces, adecué el horario para poder cumplir, porque así como cualquier docente, también somos evaluados y tenemos que cumplir como... Y aún más, yo siempre digo, ¿no?, que el que es buen comandante tiene que ser buen soldado. ¿Algo especial que tenga usted en esa relación con los estudiantes? Porque todos estudian agroforestal igual. Sí, agroforestal. Y que les transmita, que intente transmitirles siempre, ¿hay algo que destaca? Siempre, digamos, primero que la universidad es una base. La formación lo hace uno. Porque no solo tiene que adecuarse al aula, lo que uno recibe del docente, el trabajo autónomo. Y pongo este ejemplo. Porque cuando uno es estudiante dice, no tuve tiempo, es lo primero, ¿no? Y Dios fue tan perfecto que nos dio 24 horas. 8 horas para dormir, 8 horas para descansar. En el caso nuestro, 8 horas para trabajar y los estudiantes tienen 8 horas para estudiar. Entonces, si uno se organiza y se planifica, hay tiempo para todo. Si vos te dedicas a dormir 16 horas, entonces una de las otras no vas a poder hacer. Pero siempre hay que transmitirle la responsabilidad, la ética, y que siempre van a ser el espejo. Porque lo primero que es, ¿dónde fuiste formado? En tal universidad. Y entonces esa es la categoría que uno a veces tiene que darle. Y obviamente todo el mundo pues tiene la posibilidad de ser buen profesional. Tendencia. Para mí mis hijos, mi esposa son todo. Eso para mí es lo primero y siempre hay que ponerlo adelante y los voy a proteger siempre. Pero la política te toca la vida en lo personal, no hay como no, mi hermano. O sea, hoy en día con las redes sociales es peor, ¿no? Mi esposa a veces se pone a ver algún, ¿cómo se llama? TikTok, claro. No sé, y los comentarios de la gente son terribles, viejo. Y encima los comentarios, la mayoría no son irreales, son los famosos bots que ponen lo que son tus rivales o tus enemigos, como querrás llamarlo, y obviamente se ponen cosas feísimas. Entonces yo les digo a mis hijos, no miren, olvídense de esa parte.
Miren a las Kardashian, lo que quieran, pero esto no se metan. En la época de las campañas, me imagino, Claro, fundamentalmente, para la senaturía. obviamente ¿no? que sí. Pues Y hay, para y hay la gente que gobernación. pone comentarios muy groseros, sin fundamento. Yo no lo haría nunca, digamos, ¿no? Creo que hay mucha gente que se protege en las redes sociales y dice, aquí soy inmune y puedo decir lo que me da la gana, digamos, ¿no? Porque de frente estoy seguro que el 99.9% no lo haría. ¿Y en algún momento alguno de sus hijos o la esposa le ha dicho, ya no más política, Branco? Mi esposa varias veces, pero ya me dijo que se rindió. Porque nunca le hizo caso. Sí, nunca le hice. Pero Yo solo en le la digo política, en el que resto al le final debe hace hacer lo que caso. da la gana, y eso sí, ya me cansé, lo dejo. Bueno, ¿sus hijos ya están estudiando alguno? No, ya son profesionales los tres. ¿En qué ramas? El mayor estudió en Alemania, hizo ingeniería en logística. Ya. La segunda es en comunicaciones y la tercera es una economista. En comunicación. Ajá. Y vive en Sao Paulo en este momento. Y ahí está ejerciendo. Sí. Por tanto, tiene la garantía de que ninguno se va a meter a política, porque ya están ejerciendo. No, gracias a Dios. No, ahí nomás. Dejémoslo. Bueno, está bien. Volviendo al libro. Este libro que menciona, y cuando hablábamos del tema de los sentimientos, y yo quiero contarle otra vez eso. Es que muestra la parte personal de lo que es la persecución, de tener que irse, de todas esas cosas. Te muestra esa parte personal. Es muy interesante. Muestra toda la faceta, pero también te muestra... ¿Cuándo lo leyó? Lo leí... ¿En qué etapa de su...? El año 2010. Estando en Brasil. Estando en Brasil. O sea, lo sentí en Me carne lo propia. regaló un exiliado venezolano, que es periodista. Ya. ¿Y por qué impactó? ¿Porque estaba viviendo algo parecido? Porque estaba viviendo algo parecido, entonces te impactan esas cosas. Yo sé lo que he leído, Marx, Engels, todo. A mí me gusta, digamos, porque es bueno entender el porqué de todo viene, que viene el comunismo, el socialismo. Y también es bueno, o sea, leer de ambos lados y mirar un poco la historia del mundo, qué funciona y qué no funciona. ¿Por qué cae el muro de Berlín? Por la economía. ¿Por qué está el régimen cubano tambaleando? Por la economía. No funciona el socialismo. O sea, no ha funcionado en ningún lado. Dicen, no, China, me disculpan, es el capitalismo más salvaje que existe en el mundo ahorita. Entonces, porque ellos tuvieron que salir de ese socialismo para poder sobrevivir, porque pasaban hambre, se morían de hambre en la China. Stalin, Lenin mataron cientos de miles de rusos de hambre. Para imponer eso, digamos, de la guerra con Ucrania es parte de ese odio que se mantienen, de cómo los mataron de hambre, la persecución que hubo en sus épocas, porque Ucrania, para el que habla ruso, es frontera, Ucrania. Son los fronterizos, digamos. No era frontera del Imperio Soviético, digamos, ¿no? del ex Imperio Ruso, pero se separan por eso, por la persecución que hubo. Entonces, eso le queda a la gente, es muy duro. Los regímenes que persiguen no sirven, dejan demasiadas heridas abiertas. En el país hablamos mucho de política, ¿no? Y constantemente de política. ¿Deberíamos hablar más de economía que de política? Pero de lejos deberíamos hablar más de economía y de ver cómo solucionamos nuestros problemas. Hoy seguimos discutiendo quién carajo es el culpable de la gasolina. Deberíamos estar discutiendo, viejo, saquémoslo al Estado de esta mierda, porque venimos con el tema de la corrupción hace cuántos años, Luis. O sea, es robo tras robo tras robo en yacimiento. Oye, ya, dejemos de ser cuerudos y digamos, ya está bueno el yacimiento. La Pascana es el gran logro de mi mamá. Sí. ¿Su mamá hizo la Pascana? Sí. La ¿De Pascana cerdo? es un símbolo en Santa Cruz. Y me imagino que mucha gente sabe lo que era la Pascana antes. Uno llegaba a Santa Cruz y el lugar que nunca debía dejar de ir era la Pascana, ¿no? La Pascana tradicional en la casa de un piso, que creo que varios cruceños o los que íbamos a Santa Cruz añorábamos ese lugar, ¿no? ¿Cuántos años tienes? No, muchos años. Imposible que tú hayas conocido la Pascana. Claro que sí conocí No, todos. no te creo. Y cuando vino al hotel, estaba todo el mundo angustiado porque decía, ¿y ahora? ¿Qué vamos a hacer? Y vino semejante infraestructura, ¿no? Que bueno, mucha gente ya debe conocer ahora en la Esa plaza. es la historia en realidad de la vida de los bolivianos que salen adelante, la historia de la Pascana. Y de todos los que
confiamos en Santa Cruz. La Pascada era un lugar, un punto de encuentro que en quechua significa punto de encuentro, punto de descanso en realidad. Ahí llegaban todos los que estaban transportando producción, ya sea, bueno, todo lo que está de moda vender en Santa Cruz, pero ese era el punto de descanso. Sí. Entonces ahí, antes de que haya la edificación, porque investigué toda la historia, era un lugar donde los animales descansaban y tomaban agua. Los animales que estaban cargando la producción. Entonces, la familia Melunge levanta lo que es el pequeño hotel y el restaurante. El restaurante se llamaba Quitapenas. Y el hotel tenía también un nombre muy, muy peculiar, como son los cambitas. Aquí me quedo. Ajá. Aquí me quedo. Y el hotel se llamaba Aquí me quedo, el restaurante... Quitapenas y el lugar de descanso. Entonces, fue desarrollando el primer lugar donde se hizo carnaval, las mascaritas. Ahí era histórico, ahí nació el carnaval. Que para mí también es nuevo. No había estos escenarios en otros nombres, pero me parece importante. Hoy día uno tiene que acompañar la tecnología y estos escenarios hacen que nos permita a nosotros poder difundir la parte que normalmente no lo hacemos. Ya, es el senador que ustedes van a ver en todas las transmisiones en vivo, que lee, es el secretario, que tiene que leer. ¿Cuántos litros de agua se tiene que tomar? No, bastante, porque a veces hay normas o hay leyes. Hay que leer. Sí, pero es parte. No, yo quiero decirte que tuve la suerte, el anterior periodo, tuve 2 veces de segundo secretario. O sea, no es novedoso. El cargo le gusta. ya es pichanga, como decimos allá. Era Cuñambarete, Bolivia, Bolivia es Santa Cruz, Imbarete. En guaraní, nos acaba de hablar. ¿Qué nos dijo? Que Santa Cruz y Bolivia es fuerte. Gracias. Amigos, muchas gracias, senadora. Vamos a seguir acompañando. Por favor. Está bien, bueno. Llora, Branco, también. Sí, llora uno, viejo. Gracias nuevamente. Gracias. Espero que más adelante hablemos un poco también de lo que está haciendo ya en la comisión y el trabajo legislativo. Gracias como siempre por acompañarnos en nuestras redes sociales en este podcast Desde el Curul. Y los esperamos el próximo sábado a las 7 de la noche. La política suele ser un mundo de fríos secretos, debates técnicos y sesiones interminables. Pero, ¿quiénes son las personas que ocupan esos curules cuando las luces se apagan y los micrófonos se cierran? ¿Qué historias de esfuerzo, de familia y de convicción los trajeron desde sus regiones hasta el corazón del legislativo del país? Lo que comenzó como un proyecto para acortar distancias hoy se ha consolidado como el espacio de confianza del Senado de Bolivia. Más de una docena de voces ya han pasado por nuestro podcast. Todos los sábados a las 7 de la noche en nuestras redes sociales, Desde el Curul.